Bien, mis hermanos, pues entonces si tiene una copia de la palabra de Dios, le invito a que la abra. Si no, préndela en su celular con modalidad de silencio para que si entra una llamada o algo no interrumpa. En el libro de Lucas vamos a estar hablando por estas próximas 3 semanas acerca de nuestro rey. Acerca de nuestro rey. Y que lo que sucedió en estos días es la base del cristianismo. Lo que ha sucedido en estos días hace más de 2000 años es la base del cristianismo, es la fundación del cristianismo. Sin esto no estuviéramos nosotros aquí. Esa es la verdad, mis hermanos. Así que vamos a hablar un poco acerca de nuestro rey por estas 3 semanas. ¿Cómo es nuestro rey? Bueno, son tantas las características, tantas las cosas que nosotros podemos decir acerca de nuestro rey que no lo vamos a poder abordar todo. Pero lo vamos a hacer en 3 áreas fundamentales. Vamos a ver cómo es el corazón de nuestro rey. Vamos a ver allí la gloria de nuestro rey, la segunda semana. Y la tercera semana vamos a ver allí el gozo de nuestro rey. Esos son los 3 tópicos que vamos a estar hablando por 3 semanas. Hoy vamos a estar enfocados en el corazón de nuestro rey que se encuentra en Lucas 19, versículos 28 al 44. Ahí es que nosotros vamos a estar hoy, ¿verdad? Porque de esto habíamos hablado un poquito los que vienen los estudios bíblicos los miércoles. Habíamos abundado un poquito acerca de esto, ¿verdad? Pero no todos han podido estar los miércoles. No es lo mismo lo que vamos a hablar, simplemente el tópico se asemeja un poquito, pero no es exactamente lo mismo. Allí en Lucas capítulo 19, versículo 28 se nos dice que ya Jesús venía de regreso para Jerusalén. Venía de regreso para Jerusalén, él sabía ya lo que iba a enfrentar en esta última semana. Este domingo es conocido como el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal a Jerusalén. Y por eso es que se llama la entrada triunfal, por estos eventos que están pasando en esta semana. Jesús viene para Jerusalén y llega a una aldea pequeña, Betania o Betfagé, que estaba cerquita también allí. El Monte de los Olivos es una cordillera de montañas que está a un lado, al lado este de lo que es Jerusalén, la antigua Jerusalén. Y lo que es Betania y Betsabé están del otro lado de la cordillera. O sea, lo único que tenían era que bordear la cordillera o la montaña para pasar por el Monte de los Olivos y introducirse a Jerusalén, la ciudad antigua. En este caso estamos hablando de la ciudad antigua. O sea, eran básicamente unos 3 kilómetros, 1.8 millas para nosotros. No era tan distante en auto, pero caminando y en montañas y veredas empedradas, pues se siente un poco más, y con el calor de la ciudad, pues es un poco. A la aldea Betfagé que está al frente y le traigan un pollino, o sea, un hijo de un burro, alguien que está tierno, que todavía nadie lo ha montado, está sin domar, ¿verdad? Y si el dueño le preguntaba ¿para qué lo necesita? ¿Por qué haces esto? Dígale que el Señor lo necesita. Por supuesto, ahí siempre ha surgido una intriga. ¿Cómo es posible esto? Bueno, la mayoría de los comentaristas bíblicos entienden que Jesús había hecho previo arreglo con el dueño del pollino para que cuando esto sucediera, le dijeran esto, él no pusiera objeción ninguna y se lo entregaran. Ahora, ¿por qué había hecho él estos arreglos? Bueno, lo que sucede es que los judíos, los sacerdotes, especialmente la cúpula religiosa de Jerusalén, había dicho que todo el que confesara el nombre de Jesús, todo el que estuviera siguiendo a Jesús, todo el que estuviera de acuerdo con Jesús en lo que Jesús estaba enseñando, iba a ser excomulgado de la sinagoga, del templo, más que nada, no de la sinagoga, del templo. ¿Okay? Eso se encuentra en Juan capítulo 9, versículo 22.
Mire lo que dice la Escritura aquí. Por eso era que le tenían miedo. Jesús no quiso arriesgar a esta familia también a esto. Simplemente le hizo este arreglo. Dice Juan 9, 22 y 23. Pero dice el 22. Esto dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, pregúntale a él. Aquel hombre lisiado al cual Jesús había sanado. Y no se explicaban cómo era que lo habían sanado, etcétera, ¿verdad? Y los padres no querían involucrarse mucho porque había esta amenaza allí. Por lo tanto, Jesús tampoco quería exponer a los dueños del pollino que eran sus discípulos, que estaban de acuerdo con él. Así que él dijo, vayan y díganle, y si hay alguien le pregunta, dígale que el Señor lo necesita. Eso es lo que se cree la mayoría de las personas creen con relación a esto. Pero vayamos allí al versículo 35, ¿verdad? Y dice que los discípulos lo trajeron. En el versículo 35 dice, lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Así que hoy vamos a estar enfocados en el corazón de nuestro Rey. El Rey que tú y yo servimos, el Rey que te ha salvado, que me ha salvado. El Rey que nos ha dado promesas. El Rey que es soberano y que tiene control sobre todas las cosas. El Rey que sostiene tu vida y mi vida. El Rey de que ni un cabello se nos cae sin su consentimiento. El Rey que ha prometido regresar. De ese Rey es el que vamos a hablar. Pero mira el corazón de este Rey. El corazón de este Rey es que es un Rey humilde. Este Rey soberano, salvador, omnipotente, es un Rey humilde. Y es que, hermanos, Jesús, desde su nacimiento se presentó humilde. ¿Verdad que sí? Todos aquellos que saben la historia de Jesús, que la han leído alguna que otra ocasión, o que la han oído, saben que Jesús, desde su mismo nacimiento, fue humilde allí. Su anuncio fue a personas humildes, pastores, aquellos relegados allá en el campo, que nadie quería tener contacto con ellos. A esa gente se le anunció por primera vez. Personas humildes. Su nacimiento fue de manera humilde en un establo. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón, dice la Escritura. Por lo tanto, fue un nacimiento también humilde. No fue en el palacio. También Jesús nace de una familia humilde, porque el corazón de nuestro Rey es humilde. Viene, ¿y por qué sabemos que es una familia humilde? Bueno, porque cuando lo van a presentar al templo, que era de acuerdo a la ley, había que presentarlo al templo a los 8 días de nacido. Lo que pudieron ofrecer sus padres, ¿qué fue? Unas tórtolas. Animalito. Lo que casi no costaba nada, lo menos que costaba, la ofrenda más barata. Eso fue lo único que they can afford. Lo único que pudieron ellos presentar. Su ministerio no fue un ministerio dentro de los filósofos o los ricos de su época. No, su ministerio fue dentro de pescadores, agricultores. Había alguno que otro letrado. Sí, Mateo y alguno que otro allí, pero no eran los más. Su ministerio fue dentro del pueblo, con los humildes. ¿Te das cuenta? Nuestro Rey tiene un corazón humilde, mis queridos hermanos. Ahora su entrada triunfal, como así se describe en la palabra de Dios, una vez más vemos con su estilo propio. Un estilo humilde, un estilo que no quería cumplir con las expectativas de nadie, sino con las de él mismo, con la misión para la cual él mismo había venido allí, mis hermanos, no para satisfacer el ojo humano,
sino para cumplir la voluntad del Padre. Para eso fue. Su recibimiento fue un recibimiento espontáneo del pueblo. Cuando Él viene acercándose en aquel pollino que las personas lo ven, fue un recibimiento espontáneo, sencillo, humilde, pero con connotaciones muy profundas. Muy profundas, hermano. ¿A qué nos está exhortando las Escrituras aquí hasta este momento? Hasta este momento. En primer lugar, que, hermano, sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de humildad. La humildad no tiene nada que ver con pobreza. La humildad tiene que ver con el corazón. Ahí es que radica realmente todo, mis queridos hermanos. Jesús es el dueño de todo. El dueño del oro y la plata. Con una sola palabra hizo este universo y con una la puede destruir. Mas en cambio se mostró humilde. Se sometió. ¿Te das cuenta? Lavó los pies de sus discípulos, que tal vez esa es una de las estaciones que va a estar aquí representada. No para que lavemos los pies, simplemente para que leamos y veamos. Pablo dice allí en Filipenses que se humilló ¿hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Humilde. Hermano, la humildad es riqueza interior. Eso es lo que es la humildad. Riqueza interior que se refleja en el trato digno con los demás, con respeto, sin importar la posición social de las otras personas. Pueden ser de alcurnia, de sociedad, o pueden ser de los más humildes. No importa. No importa. Eso fue lo que Jesús demostró. Eso fue lo que Jesús hizo. El corazón de nuestro Rey es un corazón humilde. Y usted y yo, como seguidores de ese Rey, deberíamos de seguir en parte esas pisadas allí también, mis hermanos. Como alguien dijo en alguna ocasión, un autor anónimo, dice que la humildad es la grandeza del alma, no la falta de recursos. La humildad es la grandeza del alma, no la falta de recursos. Qué tremendo. Otra cosa que nosotros podemos hacer hasta este momento es obedecer las instrucciones. Esto fue lo que hicieron los discípulos. Él le pidió a los dueños que tuviera disponible el pollino estaba disponible. Él le pidió a los discípulos que fueran en busca del pollino, ellos fueron y se lo trajeron allí. Recuerda, hermano, que nuestra obediencia hacia Dios no es un sacrificio, es un privilegio. Nuestra obediencia a Dios no es un sacrificio de que ahora, wow, tengo que hacer esto por el Señor. Tengo que hacer, cuando usted oye a alguien esa palabra delante de los demás, tengo que hacer eso, cuidado con ese corazón. No es un sacrificio el que usted y yo vengamos a la iglesia a adorar al Señor. Es un privilegio que tenemos. No es un sacrificio el poder ir a servirlo por ahí, donde quiera que nosotros vayamos a servirlo y a representarlo, donde quiera que lo representamos. Es un privilegio. Es un privilegio que los ángeles de Dios quieren y no le fue dado a ellos, le fue dado a usted y a mí. Es un privilegio. Aquellas personas, aquellos discípulos tuvieron el privilegio de ir a buscar aquello que Jesús necesitaba. ¿Te das cuenta? Nuestro Rey merece una entrega total, sin reservas, una entrega total. Mire cómo dice los versículos del 36 al 40. Dice, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Esta misma historia o esta misma narración en Mateo 21:8 dice que otros cortaban ramas y la tendían en el camino. También por eso se le conoce como domingo, de Ramos.
Sigue diciendo el 37. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Y el versículo 38 dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. En Mateo, esta misma narración, Mateo 21, versículo 9, dice que la gente aclamaba, Hosana al Hijo de David. Eso fue lo que cantaron ahorita los adultos, del coro de adultos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, esa parte donde ellos dicen, repréndele a tus discípulos, quiere decir que ellos entendieron exactamente lo que significaba lo que los discípulos estaban diciendo. No solamente lo que los discípulos estaban diciendo, sino lo que implicaba lo que los discípulos estaban diciendo. Este es el Rey de los judíos. Hosana en las alturas, gloria a Dios en las alturas, porque nos ha enviado al Mesías, al Rey que estamos esperando. Y ellos entendieron ese mensaje. Y le dice, Maestro, porque ni siquiera, Maestro sí, como Maestro sí lo veían. Y hasta el sol de hoy muchos lo ven como maestro, que quiere decir rabino, buen maestro. Reprende a tus discípulos. Que no te digan más eso. No, que el pueblo no escuche eso. Porque entonces te van a seguir más y más. Porque entonces el pueblo está profetizando de parte de Dios y nosotros no hemos dado esa profecía. Tú no eres el Mesías. Repréndelos. Mira lo que Jesús le dice en el 40. Él les respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Qué tremendo, ¿verdad? Usted ha escuchado mucho hablar de esto porque esto se habla todos los años. ¿A qué nos exhorta el texto aquí? Si transportamos esa enseñanza de hace más de 2000 años, ahora al 2026, donde usted y yo estamos conversando en esta mañana aquí. ¿A qué nos exhorta el texto? Bueno, yo entiendo que el texto nos está exhortando a que reconozcamos quién es Él. No como aquellos allá que le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos para que no te reconozcan, para que se callen, para que no digan la verdad. Repréndelos. Porque nosotros no te hemos reconocido. Yo entiendo que el texto hoy nos está exhortando a que lo reconozcamos. Tal y como Él es y quién es Él, mis hermanos. Él es el Rey. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador, mis hermanos. Él es merecedor de toda alabanza, de toda adoración, de todo reconocimiento. Y si tú y yo no lo hacemos, así como Jesús le dijo a ellos en su momento, si estos callan, las piedras hablarán, clamarán. Si tú y yo no lo hacemos, alguien más lo hará. Aún aquellas cosas que no tengan vida, lo harán. Lo harán. Porque Dios es capaz. Dios es capaz de hacer todo, mis hermanos. Usted y yo podemos clamarlo en privado, adorarlo en privado, y eso es bueno y se debe de hacer. Es bueno y se debe de hacer. Pero cuando lo hacemos en público, como lo estamos haciendo hoy, que hemos venido para adorarlo, hemos venido dejando la comodidad de nuestros hogares para venir acá y tener este privilegio que otros en muchas naciones no lo tienen, porque les es quitado, les es privado.
porque no pueden ni siquiera alzar su voz en muchos lugares para adorarlo con todos sus pulmones, con toda su garganta. No lo pueden hacer por miedo a las tiranías que los tienen ahí coaccionados y no los dejan expresarse con libertad. Y usted y yo tenemos ese privilegio. Cuando hacemos eso como lo estamos haciéndolo hoy, se viene y se cumple lo de Romanos capítulo 1, donde dice: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de mi rey. No me avergüenzo. No me avergüenzo de poner mi fe en Él. No me avergüenzo de que soy discípulo de Cristo. No me avergüenzo de eso. No me avergüenzo de que mi esperanza está en Él. No me avergüenzo de que a Él yo sigo y sirvo. No me avergüenzo. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando tu vecino te ve que sales en la mañana los domingos medio carrelado para venir, ahí se va el aleluya para la iglesia. No me avergüenzo de eso. No me avergüenzo de eso. Cuando usted coge unas tarjetitas de allí y se la invita, usted está haciendo algo allí que tiene repercusiones para la vida eterna. No se avergüence de eso. No se avergüence de eso, hermano. Honestamente se lo digo. Fíjense que es curioso. Porque en muchas otras ocasiones, cuando querían reconocer la deidad de Cristo Jesús, le decía: no le digáis a nadie. No le digáis a nadie. Pero ahora no. Ahora Él dijo: no. Ya pueden seguir clamando, ya pueden seguir diciéndolo. Porque ya el tiempo llegó. Ya el tiempo llegó, mis queridos hermanos. Y aquí viene Jesús en su pollino, en el burrito prestado, entrando a Jerusalén, la multitud clamando, los otros pidiendo que se callaran y la ciudad conmovida, no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque las autoridades religiosas no lo reconocieran, estaban tratando de que esto no se formara más bullicio en Jerusalén, pero no había quien aplacar aquello. No había. Esto fue una demostración pública, como dijimos el miércoles, pasado, no el anterior, de la identidad del rey en público. Sí. Eso fue una de las cosas por las cuales Jesús no evitó que lo adoraran y que lo reconocieran. Primero, porque Él es digno de toda adoración. Y porque su tiempo había llegado. Y Él dijo: no. Si estos no lo hacen, las piedras lo harán. Pero segundo lugar, ¿por qué? Bueno, porque al Jesús venir entrando así y las multitudes estar alabando y dando gracias a Dios y haciendo tal vez ni conociendo en profundidad a ciencia cierta lo que estaban haciendo, estaban profetizando de parte de Dios que verdaderamente Él es el Mesías. Entonces, al Jesús reconocer esto en público, estaba ejerciendo presión pública para el sistema religioso, para el Sanedrín, el Consejo de Ancianos de Israel. ¿Para qué? Para lo que iban a hacer, que habían planeado hacerlo después de Pascua, lo adelantaran. Sí, ellos habían quedado de acuerdo en que iban a deshacerse de Jesús después de Pascua. Sí, ahí está en la Escritura. Ahí está. Y Jesús dice: no va a ser así. Va a ser cuando yo diga, porque para eso yo he venido. Yo he venido para eso, yo no he venido para otra cosa. Yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Y va a ser el día del sacrificio del Cordero, no va a ser otro día cuando ellos quieran. ¿Te das cuenta cómo es que Dios gobierna? Él está por encima de la voluntad de los hombres. La voluntad de los hombres era hacerlo después de Pascua. Jesús dijo: no.
Aquí ahora, con este reconocimiento público, ellos van a tener presión. Y eso dice la Escritura. Ellos aceleraron el proceso para aprenderlo. Y por eso fue que cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario, allí ya crucificado, ya Él había entregado su espíritu, nadie se lo había quitado, ya Él lo había entregado. Vinieron partiéndole las piernas a los otros dos que estaban a la derecha y a la izquierda, para acelerar su muerte, un paro cardíaco, por el dolor, lo que fuese allí, y murieran y ya poderlos bajar de la cruz. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde entraba Pascua. Cuando llegan a Jesús, le meten la lanza en el costado para comprobar que verdaderamente ya estaba muerto. No había necesidad de romperle sus piernas, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros proféticamente que ningún hueso suyo sería quebrado. Y ya Él había entregado su espíritu. Por lo tanto, ellos sí querían acelerar el proceso en eso. Y Jesús no evitó aquello. La entrada triunfal también cumple una de las profecías que se había dado en el Antiguo Testamento, en Zacarías 9:9. Muchos años anteriormente ya se había hablado de eso. Pero también Jesús, al entrar de esta manera a Jerusalén, está diciendo que Él es una clase de Mesías que no es la que ellos tienen en mente. Ellos tienen en mente un Mesías que los va a liberar de Roma. Un Mesías político. Un Mesías que allí va a derrocar al imperio que los tenía oprimidos y los va a volver a liberar. Y entonces ya, listo, nada va a pasar. Pero no es así. Cuando Jesús entra en este pollino, entra diciendo que Él viene a ofrecer un tipo de libertad que no es la que ellos tienen en la mente, sino Él viene a ofrecer la verdadera libertad, la libertad del pecado. Y ellos no vieron eso, porque estaban enfocados en otra cosa, en otra cosa. Fíjense. ¿Qué otra cosa podemos aprender de este pasaje aquí? No nos dejemos intimidar. No nos dejemos intimidar. Mira, los fariseos le gritaban entre la multitud para la adoración y la proclamación del rey Mesías. Para la proclamación y la adoración del rey Mesías. Él no lo hizo, pero él dijo algo más fuerte. Él dijo algo más fuerte. Y fíjense, él dijo, si estos callan las piedras, parece que esa alarma está como insistente. Pero yo creo que ya van a controlarla. O ya la controlaron. Qué bueno. Es increíble cómo cualquier cosa puede ser una distracción, ¿verdad? Por eso es que a veces hemos dicho, cuidado con las distracciones de afuera, porque no nos pueden sacar el foco, ¿sí o no? Esta es una de ellas, algo que tú dices, una alarma, bueno sí, pero nos pone a pensar, ¿será el carro mío? ¿Quién será? ¿Verdad? No nos dejemos intimidar, mis hermanos. No nos dejemos intimidar. Los fariseos querían intimidar a Jesús. Dile a estos que callen, que no te reconozcan como el rey Mesías. Y él sale con la respuesta del versículo 40. Si ellos callan, las piedras lo hablarían, clamarían. La respuesta de Jesús fue majestuosa. ¿Qué es lo que les dice? Lo que él dice es lo siguiente. Si todas estas bocas callaran, todavía seguirías escuchando las aclamaciones provenientes de la tierra. Si la boca del ser humano, para ponértelo en un contexto general, si la boca del ser humano
negaría a Jesús, lo rechazaría, lo ignoraría y no lo reconociera y no lo proclamara, aún la naturaleza lo proclamaría. Aún las aves lo proclamarían. Porque si el Señor fue capaz de desatar allá a la voz de un burro para que hablara, Él es capaz aún de las piedras que lo aclamen. Y qué vergüenza sería para la humanidad que alguien que ni siquiera tiene vida, tienen vida pero no como la nuestra, estuviese proclamando y reconociendo el nombre del Señor por quien es Él. Y nosotros, que Él se nos ha revelado en la persona de Jesucristo, no lo hagamos. Qué tremendo sería esto, mis hermanos. Es tan imposible que esta aparición de una vez, solamente una vez en la historia de la humanidad, y ahora ustedes me digan a mí que yo los pare a ellos de que no lo reconozcan. No. Y es muy posible que Jesús tuviera en mente allí algo que el profeta Habacuc en el capítulo 12, versículo 11 dijo. Dice allí que Habacuc 2:11 dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. En Mateo 3:9, en el sermón magistral de Jesús, el sermón del monte, allí Jesús dijo, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Porque ese era el orgullo del pueblo de Israel. Somos descendientes de la promesa. O sea, ya con eso estamos listos. No, con eso no estás listo. Eso te pone en alguna ventaja, pero no estás listo. De hecho, eso tal vez te hace un poco más culpable. Porque tienes un conocimiento avanzado que tal vez otros no han tenido con relación al Mesías, a las promesas de Dios. Pero dice allí, eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a ellos. Para no entrar en la parte científica, que usted y yo tenemos todos los componentes químicos en su organismo y en el mío de la tierra. Por lo tanto, no es nada difícil para el Señor hacer que una piedra hable, una roca lo proclame, lo alabe. No es nada difícil allí. Debemos de recordar algo, hermano. Usted y yo hemos sido creados por Él y para Él. Por Él y para Él, mis hermanos. Hay muchas distracciones, como la que pasó ahorita. No nos dejemos distraer ni intimidar de nadie. Y créame que la intimidación va a llegar. Va a llegar. Así que, ¿cómo es el corazón de nuestro Rey? El corazón de nuestro Rey es un corazón humilde. Es un corazón que merece toda tu entrega y mi entrega total a Él. Y tercero, para terminar, es un Rey compasivo. Nuestro Rey es un Rey compasivo. Dice en los versículos 41 al 44. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Pero por qué? Porque no conociste el día de tu visitación. Mientras la multitud aclamaba a Jesús,
festejaba la entrada triunfal, tendían mantos, ramas delante del paso de Jesús y los discípulos y iban cantando y danzando, hosana, gloria a Dios en las alturas. Jesús lloraba. Qué tremendo, ¿no? Un contraste, es un contraste. Alegría porque el rey ha entrado y el rey llorando. Es lo que es la escena que vemos aquí. Y de hecho esta es la segunda vez que Jesús llora en público. La primera fue cuando lloró fuera de la tumba de Lázaro, su gran amigo, que le dolió mucho aquello. Y lloró. Pero ¿por qué lloró Jesús aquí ahora? Bueno, por varias cosas. Podemos decir varias cosas. Él llora porque están ciegos espiritualmente. Eso dice el versículo 42 dice, porque ahora está oculto a tus ojos. No están viendo. No están viendo. Y es que por donde quiera que Jesús miraba, hallaba un motivo de lloro. Si él miraba hacia atrás, no solamente los 3 años de ministerio de él, sino atrás al tiempo de los profetas también que los apedrearon y los mataron, cuando venían a hablarle acerca de Dios, a otros decapitaron como Juan el Bautista. ¿Ve? Cuando él miraba hacia atrás, veía a una nación que estaba desperdiciando oportunidades y el tiempo de su visitación, el tiempo de reconciliación con Dios. Cuando él miraba hacia adentro, hacia el corazón de ellos, miraba ignorancia espiritual, miraba ceguedad espiritual allí, miraba un corazón rebelde, como él le decía, duros de cerviz. Cuando él miraba alrededor, veía una religiosidad, muy vestidos, muy llenos de turbantes y de capas y todo aquello que en algún momento de su ministerio llegó a decirle sepulcros blanqueados. Entonces veía una religiosidad élite, pero muertos. Pero su llanto más se concentraba cuando miraba hacia el futuro. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Que vendrán días. Él lloró cuando él sabía el juicio que le vendría a Jerusalén. El juicio que le vendría a su nación, a su gente, por no reconocer el tiempo de su visitación. Ese tiempo llegó, ese juicio llegó, él lo dijo. Cuando los discípulos, anteriormente en el ministerio de él, cuando los discípulos lo llamaron aparte y dijeron, mira, qué hermoso este templo. Y ahí, ¿qué fue que le dijo? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra no va a quedar. Y eso pasó en el año 70. Después de la muerte del Señor Jesucristo, dependiendo de la fecha de su nacimiento, encaja entre el 30 al 33. Después de su ascensión, en el año 70, Roma viene y sitian a Jerusalén. La rodean porque no se querían entregar. Y la sitian por 143 días. Y finalmente la toman. Y murieron, según Josefo, historiador judío, aunque algunos dicen que Josefo era un poquito exagerado, pero tal vez pudiera ser un poquito exagerado en sus datos, ¿verdad? Pero lo cierto es que él vivió en ese tiempo, muy cercano allí. Dice que murieron 600,000 judíos. 600,000 judíos, otros fueron llevados, presos, exiliados, y destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra porque quemaron la ciudad también. Sé que la profecía que Jesús le dijo que iba a suceder, sucedió.
y el lloro de él era porque ellos iban a ser esparcidos por los cuatro vientos de la tierra, porque no reconocieron el día de su visitación. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo reconocieron. ¿Ya? En el día del juicio, cuando estaba frente a Pilato, allí en Lucas capítulo 19, 14, este mismo capítulo 19, mire atrás unos versículos antes, en el versículo 14, para que usted vea. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? No queremos que este reine sobre nosotros. Primero lo estaban reconociendo como rey y Mesías, Hosana, gloria a Dios en las alturas. Ahora no queremos que reine sobre nosotros, porque los religiosos, la cúpula había, ¿verdad?, agitado a la multitud y habían pagado a personas para formar este caos dentro de la multitud. Ahí está en la Escritura, no los estamos inventando. Al final, Jesús deja ver la paz que realmente importa. Al final. Porque, hermano, la paz política, déjame decirle, no será permanente. La paz económica nunca es estable. Sube y baja. La paz emocional está condicionada. ¿Sí? La única paz que perdura es la paz espiritual que viene por medio de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Esa es la paz que Él vino a dar. A eso fue que Él vino a libertar. Ellos no lo vieron así, y déjame decirle la verdad, aún una gran mayoría hasta el sol de hoy no lo ve así, dentro de Jerusalén y también fuera de Jerusalén. No conocieron el tiempo de su visitación. Y yo me temo que hay muchas personas hoy en día que tampoco conocen el tiempo de su visitación. ¿Conocen de Jesús? Sí. ¿Conocen de lo que pasó? Sí. Sí, eso sí se conoce porque ellos lo conocieron también. Pero conocerlo de manera íntima en tu corazón, en esa relación personal de lo que Él hizo fue por ti, no lo conocen todavía. Israel le costó la destrucción del templo, le costó la muerte, costó persecución, ser esparcidos por los cuatro vientos de la tierra, hasta su regreso reciente en nuestros tiempos del 1948, en que han vuelto de regreso a su tierra, y todavía hay muchos esparcidos por muchas partes del mundo que todavía no han hecho la famosa aliad de regresar. Hermano, cuando se rechaza conscientemente, ya no queda nada más de parte de Dios de ofrecernos. Cuando se rechaza conscientemente a Jesús, ¿qué otra cosa va a ofrecer Dios si ya dio lo mejor? Dio lo máximo. ¿Qué más quiere la humanidad que Él dé? Ya no hay más nada que dar. Eso es así, hermano. Por eso es que Juan 3:16 es tan hermoso, pero también tan importante. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, tiempo de ahora, no solamente hace más de 2000 años, ese verbo está en presente. Y de acuerdo en la lingüística es tiempo presente continuo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si paramos ese versículo ahí y no leemos el 17, nos perdemos algo excelente. Que dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para juzgarlo, para condenarlo, sino para que el mundo que sea salvo por él. O sea, en otras palabras, Dios no lo envió allí para condenarnos a nosotros. Nosotros nacimos en ese estado de separación de Dios. Él lo envió a buscar lo que se había perdido en Edén para rescatarlo. Y por eso Jesús llora y dice, si al menos hoy conociera lo que es para ti tu paz, pero no lo estás reconociendo, no lo estás viendo. Y Él llora por esto. Yo me imagino cuántas lágrimas le habrá sacado el ser humano a Jesús. Pero no el ser humano que está allá afuera, el que está aquí adentro de este recinto hoy. Porque yo le he sacado muchas. Sí. Yo le saqué muchas antes de conocerlo. Tal vez él buscándome, enviándome gente que me hablara. Y yo todavía rechazándolo. Y queriendo vivir mi vida a mi manera. Y lágrimas corriendo. Tú no sabes lo que es para ti tu bien y todavía me rechazas. Hasta que un día me alcanzó. Me alcanzó y me entregué completo a Él. ¿Quiere decir que no le saco lágrimas de vez en cuando todavía? Claro que sí le saco lágrimas con mi desobediencia. Porque no soy perfecto. Pero ahora la sangre de Cristo me cubre y me perdona. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? A Cristo. Eso es todo lo que el ser humano necesita. Su corazón late, llora, porque de verdad podamos ver cuánto le necesitamos. No por buscarlo por nada más, por comodidad o porque nos dé algo, sino porque lo busquemos por cuánto lo necesitamos. Termino con esta meditación que dice: el corazón de nuestro Rey es humilde y es compasivo y merece una entrega total. El corazón de nuestro Rey es humilde, compasivo y merece una entrega total. La pregunta para que se lleve a casa hoy es la siguiente: ¿estamos haciendo llorar o sonreír a nuestro Señor? Vamos a orar.